Hola, soy Brian de Alfontes. Hoy vamos a estar viendo Romanos 8, del 5 al 11. En forma de repaso vamos a ver del 1 al 4, nada más una lecturita para recordar el contexto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si nos acordamos, esa es la parte principal, la enseñanza principal de Pablo en este párrafo. Lo demás viene siendo información de apoyo explicando que cómo es eso. Luego ya de ahí, Pablo explica quiénes son los que están en Cristo Jesús, que es lo que dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego vemos la palabra ¿por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí el 2 está explicando por qué no hay condenación, pero luego el 3 y el 4 está explicando cómo es eso de que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha liberado del pecado y de la muerte. Dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. Ahora pasamos a la porción de hoy. Esos son cosas tan maravillosas. Son temas tan maravillosos que nosotros de cristianos tenemos que conocer y entender para poder vivir nuestra vida con paz, con esperanza, en el poder del Espíritu Santo. Bueno, muy bien, estaba leyendo y bueno, pues un autor compara los escritos de Pablo a una flor donde pues sale el botoncito, ¿no? Primero, y luego ese botoncito de la flor o de la rosa se abre y se va abriendo más y más y más y vamos viendo más y más la flor. Aquí es el botoncito, ¿verdad? Aquí, eso es la parte más importante del texto, pero luego se viene abriendo la flor para que nosotros vayamos viendo cómo está esa flor con la información. Ahora bien, el versículo 5 abre con la conjunción o el conector gar, que nos dice que Pablo va a estar explicando algo. ¿Qué es lo que Pablo va a estar explicando? Él va a estar explicando la información que nos acaba de dar en los versículos 3 y 4. Aquí yo puse una traducción aquí de estos versículos y vamos a ver cómo Pablo explica el párrafo anterior desde el 5 al 11. Por lo menos está explicando, más bien dicho, el versículo 3 y 4 con este párrafo. Él dice, porque los que son conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. La palabra griega es la palabra sarx, que es esta palabra aquí, y esa palabra significa carne. Y Pablo siempre, casi siempre, no voy a decir que siempre, casi usa esa palabra en sentido negativo. Por eso me acuerdo aquí de qué es la carne. Bueno, pues las cosas de la carne no son nada más las cosas de este mundo. Es como otra en este párrafo viene siendo una manera pecaminosa de ver el mundo. Pero no quiero dar más explicación porque luego nos enredamos y nos confundimos. La carne es lo pecaminoso que está en el ser humano, ¿verdad? Y si nosotros estamos en la carne o si nosotros somos conforme a la carne, entonces nosotros vamos a estar pensando en las cosas de la carne. Ahora bien, pero dice Pablo, pero los que conforme al Espíritu
Así que los que somos o los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, o sea que piensan en las cosas del Espíritu. Luego Pablo aquí en el 6, otra vez vemos la conjunción gar. Con el 6 él va a explicar el 5, ¿verdad? Dice, porque y luego aquí pongo la cita de un léxico. Aquí es el más usado de los eruditos. Aquí es la palabra phronema, y esa es la palabra que Pablo usa aquí. He puesto como opciones de traducción mentalidad, esfuerzo mental, manera de pensar. La definición de esa palabra que da el léxico es la facultad. Phronema es la facultad de fijar la mente de uno en algo y luego pone su traducción, ¿verdad? Primero lo define y luego pone su traducción. Manera de pensar, mentalidad. En la literatura de nosotros solamente se usa en Romanos 8. Es con enfoque en una intención fuerte, un objetivo, aspiraciones o esfuerzo. Así que por eso di como opciones de traducción mentalidad, esfuerzo mental o manera de pensar. Entonces, porque la mentalidad, porque el que está en la carne o que es conforme a la carne solo piensa en las cosas de la carne, es porque la mentalidad de la carne es muerte. Esa mentalidad es lo que lleva al pecador a la muerte. Pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Aquí vemos de nuevo ese contraste que nos recuerda de Romanos 5, del 12 al 21, donde o estamos en Adán o estamos en Cristo. No hay más opciones, no hay intermedio. Y aquí Pablo dice, o son de la carne o son del Espíritu. Si estamos en Cristo, somos del Espíritu. Si estamos en Adán, somos de la carne. Es una o la otra, ¿verdad? Si estamos en Adán, la carne nos lleva a la muerte. Si estamos en Cristo, el Espíritu nos lleva a vida y a paz, que son palabras que se encuentran, ¿se acuerdan? Justificados pues, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Y luego vemos que en Cristo hay vida, en Adán hay condenación, en Romanos 5 del 12 al 21. Muy bien. Por lo tanto, vamos al 7 ahora. Por lo tanto, o a causa de eso, o no a causa, más bien vamos a dejarlo así. Por lo tanto, la mentalidad de la carne es enemistad en contra de Dios. Y luego Pablo, el mismo autor que da la ilustración de una flor, dice, si nosotros a veces nos paramos tantito, nos detenemos tantito para meditar en algo como eso, ¿verdad? Pero Pablo lo va a explicar, así que muchas de las veces para que tengamos una respuesta a qué es lo que estás diciendo, Pablo, tenemos que simplemente seguir leyendo, porque Pablo aquí, otra vez con Gar, ¿qué es lo que está haciendo? Él está explicando. Por lo tanto, la mentalidad de la carne es enemistad en contra de Dios. Y nosotros le preguntamos a Pablo, ¿qué es lo que estás tratando de decir, Pablo? Bueno, pues esa mentalidad es enemistad de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Y luego porque vemos Gar otra vez más y sabemos que Gar es una explicación de lo anterior. Entonces Pablo sigue explicándose porque tampoco puede. Así que sabemos que la mentalidad de la carne es enemistad de Dios o contra Dios porque no se puede sujetar a la ley de Dios. No tiene esa capacidad.
Aquí puse y, a lo mejor en este caso hubiera sido mejor, pero de puede significar cualquiera de esos dos, y o pero depende del contexto. Pero como hay un contraste aquí, hubiera sido mejor pero los que están, no, perdón, no hay contraste, por eso de hecho yo decidí traducirlo y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces Pablo se mueve de esta idea aquí, que es imposible agradar, es imposible para el que es de la carne sujetarse a la ley de Dios, y por eso mismo no puede tampoco agradar a Dios. Se pasa a ese argumento que es imposible ahora agradar a Dios. Y aquí es donde Pablo pone el contraste. Perdón, me estaba adelantando. Aquí es el contraste. Pero ustedes no están en la carne, dice Pablo. Ahora, después de dar principios básicos, Pablo se dirige al lector, a los hermanos que están en Roma, a los hermanos que están en Cristo Jesús. A los que están en Cristo Jesús en Roma. Él dice, pero ustedes no están en la carne, al contrario, están en el Espíritu. Pero luego dice, si el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Cómo es que uno sabe que está en el Espíritu, que no está en la carne? Si uno tiene el Espíritu de Dios. Así es como Pablo sabe, ¿verdad? Y Pablo les dice a los de Roma que esa es la manera de saber. Voy a dejar que Pablo se explique en vez de yo meter la pata. Vamos a dejar que Pablo nos explique, porque él más bien nada más está haciendo declaraciones. Él no está diciendo a los lectores, ¿verdad? En este caso no los está diciendo que se chequen, como quien dice, aunque uno puede leer eso y checarse. Pero no creo que sea la intención de Pablo aquí. Pablo les está alentando a vivir en el Espíritu porque son del Espíritu. Al contrario, dice Pablo, ustedes no están. Ustedes están en el Espíritu. Pero luego él tiene que decir, por si alguien está leyendo que no está en el Espíritu, él les tiene que decir cómo ellos van a saber, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si una persona no... Y luego Pablo, como le digo, pues mejor no meto la pata, mejor permito que Pablo mismo nos explique su intención. Él dice, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, mismo no es de él. Entonces Pablo está diciendo que esto mismo es como uno sabe. Si uno tiene el Espíritu, es de Cristo. Pablo dice aquí, ¿verdad? Pero ustedes no están en la carne, al contrario, están en el Espíritu, si es que el Espíritu de Cristo mora en ustedes. Bueno, vamos a dejar que Pablo nos siga explicando. Pero si Cristo está en ustedes, ahora vemos, como decía un comentarista, Pablo aquí, pues aquí vemos Padre, vemos Hijo y vemos Espíritu Santo. Vemos las ideas trinitarias del apóstol Pablo, ¿verdad? Muy bien. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto. El cuerpo está muerto a causa del pecado. Y una pregunta sería ¿cuál cuerpo, verdad? Porque Pablo ha comentado del cuerpo de muerte, del cuerpo de pecado, pero sabemos en este caso que Pablo está hablando del cuerpo físico, porque en el 11 aquí habla de la resurrección de entre los muertos. Muy bien. Vamos a seguir. El cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu es vida. Es vida, dice Pablo, a causa
de la justicia. A lo mejor Pablo aquí está diciendo mucho más, pero no me quiero detener, nada más quiero dar ideas generales de lo que el texto está diciendo y el flujo del texto, ¿verdad? Y cómo va. Pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Pero si el Espíritu del que levantó a Jesús de los muertos habita en ustedes, el que levantó a Cristo de los muertos les dará vida también a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en ustedes. Entonces también Pablo asegura de la resurrección para vida. Si uno tiene al Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Entonces, si ese mismo Espíritu habita en nosotros, sabemos que también nos va a levantar de entre los muertos, porque el cuerpo está muerto a causa del pecado. Muy bien. Entonces vemos que Pablo en esta porción está dando una explicación ya más larga, ¿verdad?, de lo que él está diciendo aquí. Que la ley no pudo hacernos obedientes a Dios, la ley no pudo dar vida, pero al estar en Cristo Jesús, como nosotros vimos aquí, o estamos en Adán o estamos en Cristo. Al estar en Cristo Jesús, nosotros tenemos el Espíritu, ¿verdad? Por eso tenemos vida y por eso tenemos paz. Y vamos a agregar algo más aquí. Tenemos la seguridad de la resurrección de vida. Entonces Pablo aquí nos sigue explicando que lo que la ley no pudo hacer por causa de nuestra carne, por causa de nuestra pecaminosidad, Dios lo ha hecho por medio de la cruz. Porque por medio de esa cruz nosotros recibimos el Espíritu. Así que la pregunta hoy es: ¿usted está viendo a la cruz de Cristo como el único medio por el cual puede ser salvo? ¿Usted está confiando en esa cruz? Si es así, usted tiene el Espíritu de Dios. Y porque tiene el Espíritu de Dios, también tiene promesa de vida, promesa de paz, y tiene la seguridad de la resurrección de la vida. Espero que los videos les estén ayudando. Si les están ayudando, pues suscríbanse para que se le avise en el momento que salga un video. Si usted está aquí y no ha confiado en la cruz de Cristo, todavía está en Adán, está en la carne y la misma carne le está llevando a la muerte. Necesita recibir el perdón de Dios por medio de la cruz de Cristo, y así recibirá el Espíritu Santo. Esta porción nos recuerda mucho de lo que es el nuevo pacto. Nosotros vemos el nuevo pacto en Ezequiel 36, también, si mal no recuerdo, Jeremías 31. En estas porciones vemos que Dios nos promete el perdón a los que estamos en pacto, a los que recibimos el nuevo pacto. Tenemos el beneficio del perdón, tenemos el beneficio de conocer a Dios y tenemos también el beneficio de recibir corazones obedientes por medio del Espíritu Santo de Dios. Si esos son los beneficios que usted quiere, venga a Cristo hoy mismo. Venga a la cruz, crea en Cristo, crea en las promesas de Dios. Recibe el Espíritu Santo, quien le dará vida, quien le dará paz. Y por medio de ese nuevo pacto cumplido en Dios, cumplido en Cristo, usted también tendrá la seguridad de la resurrección de vida. Que Dios los bendiga.